Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un tema de neumología hablando sobre el SIRS o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Pues bien, ¿qué es lo que voy a hablar en este video? Pues voy a hablar sobre las generalidades, así como su concepto, su epidemiología, así como la etiología, tanto causas directas o indirectas, y su fisiopatología. Voy a abarcar las tres fases que existen: la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase fibrótica, así como su cuadro clínico y diagnóstico. El tratamiento lo voy a dejar para otro video porque siento que es un poquito más largo que todo lo demás. Así que bien, comenzando con las generalidades, pues encontramos que hay muchas como definiciones de lo que es el SIRS, porque esta es una entidad que pues viene hablándose desde la Segunda Guerra Mundial, pero en general su concepto o su definición se basa en sus criterios diagnósticos. Pero bien, esto ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces puedo iniciar diciendo que el SIRS es la disminución, o bueno, se caracteriza por la disminución de la distensibilidad pulmonar, una hipoxemia e infiltraciones pulmonares difusas en la radiografía de tórax. Y su epidemiología pues va a ser que encontramos que tiene una incidencia de 75 por cada 100.000 y una mortalidad de 40-60%. Y algo muy importante a destacar es de que si avanza un paciente a la tercera etapa o fase que vamos a hablar más adelante, pues la mortalidad puede aumentar. Entonces, les muestro aquí en esta diapositiva un concepto para entender lo que viene más adelante. En sí, el SIRS es una lesión difusa, o sea, ¿qué quiere decir? Que no es localizada en los pulmones, sino que más bien es difusa y va a ser de causa directa, ya sea primaria o indirecta, o también conocida como secundaria. Esto va a dar como resultado una respuesta inflamatoria en el pulmón que va a desencadenar todo el SIRS. Entonces, tenemos una causa directa o indirecta que va a causar una lesión, y esta lesión va a dar como respuesta una inflamación en el pulmón que va a desencadenar el SIRS. Pues bien, entonces, empezando con la etiología, ¿cuáles son estas causas que pueden desencadenar esta lesión pulmonar? Pues encontramos dos tipos: la lesión directa o primaria, o la lesión indirecta o secundaria. En la lesión directa pues encontramos causas como la neumonía, la broncoaspiración, que esto es muy común o muy frecuente, las toxinas inhaladas o trauma pulmonar directo. Y en las lesiones indirectas pues encontramos sepsis, pancreatitis, sobredosis, uremias, y también encontramos más causas en esta tablita de acá, en donde podemos ver, por ejemplo, traumas, una embolia grasa, así como trastornos hemodinámicos, un choque, así como causas infecciosas, sepsis, y también neumonías, ya sea viral, bacteriana o micótica. Así como también encontramos aspiración de líquidos como el jugo gástrico, como ya se los venía mencionando, así como sobredosificación de fármacos, y el principal es la heroína, y pues muchas otras causas. Aquí también encontramos trastornos mecánicos como la pancreatitis aguda y uremia. Entonces, estas causas van a ocasionar una lesión pulmonar, este daño difuso. Este daño difuso pues va a provocar un aumento de la permeabilidad alveolo capilar y un edema. ¿Cómo es que va a ocurrir esto? Pues bien, así a manera general, antes de entrar a las etapas o fases de la SIRS, pues encontramos que todo inicia con una causa primaria o secundaria, como ya lo veníamos diciendo, que va a provocar un daño pulmonar y que va a iniciar la inflamación. Entonces, va a haber un daño pulmonar. Primero que nada, esta causa va a provocar un daño pulmonar. Este daño pulmonar, ¿qué es lo que va a provocar? Una inflamación. Esta inflamación pues va a activar el complemento, va a llamar a neutrófilos, a varias células, etcétera. Van a haber citoquinas, muchas cosas. Esto va a estar implicado en la inflamación. Después, esta inflamación, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar una lesión de la membrana alveolo capilar. Y esta lesión, ¿qué es lo que va a provocar? Pues una extravasación de plasma, que es igual a un edema pulmonar, y una lesión de neumocitos, tanto neumocitos tipo 1 como neumocitos tipo 2. Y recordemos que si se lesionan los neumocitos tipo 2, pues ¿qué es lo que producen los neumocitos tipo 2? El surfactante. Entonces puede predisponer a un colapso alveolar. Entonces todos estos resultados de la inflamación, el complemento, la lesión y todo esto, pues va a alterar, o va a haber una alteración en la ventilación perfusión, una disminución de la distensibilidad, una hipertensión pulmonar y fibrosis.
Entonces, ¿cómo es que se va a dar todo esto? Pues ahora sí, hablemos de las fases del CIRS. Empezando con la etapa exudativa, pues encontramos que en sí la CIRS inicia obviamente con una lesión en el pulmón, una lesión del endotelio alveolo capilar. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Bueno, tenemos en esta imagen tanto al alveolo normal como a la lesión pulmonar aguda. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar el daño en la membrana alveolo capilar? Pues va a alterar la permeabilidad de esta membrana. Entonces va a haber un acúmulo de líquidos y de proteínas, así como de células. Así también esto va a provocar un edema pulmonar. Entonces también va a haber una migración de neutrófilos para pues obviamente tratar de mediar el daño. Va a haber una disfunción de neumocitos tanto tipo 1 como tipo 2. Como lo podemos ver acá, si se dan cuenta la célula tipo 1 está necrótica. Ahora, como ya les venía diciendo, si los neumocitos tipo 2 se ven afectados, el surfactante va a estar inactivado, como se puede ver aquí, que es lo que va a provocar pues un posible colapso alveolar. Así como también van a haber microtrombos. ¿Esto por qué? Porque tanto la inflamación y esta provocación de la inflamación pues va a producir un daño también en los capilares, como se puede apreciar en la imagen. Entonces puede llegar a dar microtrombos. Ahora bien, hay algo muy importante a destacar, y es que el edema se ve en partes declives del pulmón. ¿Por qué? Por lo mismo del efecto de la gravedad. Entonces, si por ejemplo el paciente se acuesta, el líquido, este edema, se va a mover hacia toda la parte posterior del pulmón. Pero si el paciente está levantado, está sentado por ejemplo, pues el edema solo va a estar en partes declives. Entonces por eso está ahí con signos de admiración que el edema está en partes declives. Y esto es muy importante para la hora de hablar sobre estudios de imagen. Pues bien, entonces, para continuar con esta etapa exudativa, vamos a encontrar que obviamente va a haber colapso alveolar por el surfactante inactivado, va a haber una disminución de la distensibilidad, va a haber una hipoxemia tipo shunt, y así como también vamos a encontrar ya uno de los primeros síntomas, que es la disnea. Y vamos a encontrar una hipoxemia tipo shunt, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, no va a haber una buena perfusión, una buena ventilación, por lo mismo de que pues hay edema, hay células muertas, hay todo colapsado ahí, pero tampoco vamos a encontrar una buena perfusión por el riesgo de microtrombos. Entonces por eso se denomina como una hipoxemia tipo shunt. Ahora, continuando con las otras dos etapas o fases, encontramos a la etapa proliferativa. En esta es en donde pues los pacientes normalmente se recuperan y se van a librar de la ventilación mecánica. Pero si no se libran de esto, van a seguir y van a continuar a la siguiente etapa, que es la etapa fibrótica. Pero bien, ¿qué hay en la etapa proliferativa? Como su nombre lo dice, proliferativa, van a empezar a haber más linfocitos que neutrófilos. Esto para pues, la reparación celular de todo lo que se colapsó ahí en el alveolo, así como también va a haber una proliferación de neumocitos, tanto tipo 1 como tipo 2, y si ya se empiezan a componer los neumocitos tipo 2, obviamente se empieza a sintetizar más el factor surfactante, por lo tanto se va a evitar un colapso alveolar. Así como también vamos a encontrar una acuoporina 5, ¿esto para qué? Como lo podemos ver aquí en esta imagen, vamos a encontrar esta acuoporina tipo 5 para liberarse del edema, o sea, es para filtrar como el líquido y sacar todo el líquido que se generó del edema, de la inflamación y todo eso. Y bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si el paciente no se recupera y pasa a la etapa fibrótica o fase fibrótica? Pues vamos a encontrar que el edema alveolar el edema alveolar se convierte en una fibrosis extensa. Entonces va a haber una proliferación de fibroblastos, como lo podemos ver en la imagen. Estos morados que se ven acá, todos estos son fibroblastos. Entonces va a haber una proliferación de fibroblastos, lo que va a provocar una fibrosis, y va a haber una obstrucción de microcapilares. ¿Por qué? Porque al haber estos fibroblastos aquí, puede que aquí hayan microcapilares y estos fibroblastos obstruyan estos microcapilares. Entonces van a haber una hipertensión pulmonar. También va a haber una hipoxemia refractaria tipo shunt. ¿Por qué? Porque al dar una oxigenoterapia no va a ser posible que el paciente se recupere. ¿Por qué? Porque no va a pasar el oxígeno. ¿Cómo va a pasar si hay edema, si hay células, si hay fibrosis, si hay obstrucción de la microcirculación? ¿Cómo va a pasar el oxígeno? Entonces es imposible que el paciente se recupere con una simple oxigenoterapia, sino que hay que darle otro tipo de manejo.
Entonces, en conclusión, pues estas serían como las 3 etapas o fases. La fase exudativa, en donde pues está todo el problema, la inflamación, los neutrófilos, todo, el edema y todo eso. La etapa proliferativa, en donde se empieza como a curar el paciente, pero si no, pasa a la etapa fibrótica. Entonces estas serían como tal la fisiopatología del SIRS. Ahora, continuando con el cuadro clínico, pues como ya lo había mencionado, uno de los síntomas iniciales pues sería la disnea intensa, así como taquipnea, una hipoxemia refractaria, como ya lo venía mencionando, una disminución de la distensibilidad pulmonar e infiltración alveolar difusa a la radiografía de tórax. Y como algunos síntomas tardíos, pues encontramos la confusión, por lo mismo del estado de hipoxemia, el uso de músculos accesorios, aleteo nasal o tiraje intercostal. Y ahora bien, ¿cómo realizamos el diagnóstico en el SIRS? Pues bien, podemos usar una gasometría arterial, en donde, como podemos ver aquí, podríamos como etapas iniciales encontrar una alcalosis respiratoria. ¿Por qué alcalosis respiratoria? Bueno, esta se caracteriza por un pH alto y una presión arterial de CO2 bajo. ¿Esto por qué? Por la hiperventilación. O sea, el paciente al sentirse en un estado de hipoxemia, que le falta el oxígeno y así, pues va a empezar un estado de hiperventilación, por lo tanto va a estar en una alcalosis respiratoria. Pero tiempo después, unas horas después, obviamente el paciente no puede estar en tanto tiempo hiperventilando, no puede estar respirando muy rápido, y llega a lo que es la fatiga muscular. Por lo tanto va a haber una acidosis respiratoria, que se caracteriza por un pH bajo y una presión arterial de CO2 elevado. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar en los estudios de imagen? Primero que nada, la radiografía de tórax vamos a encontrar, como ya lo he venido mencionando, infiltrados alveolares difusos y bilaterales en una radiografía de tórax, y que puede confundir con un edema de falla cardíaca, que más adelante voy a explicar un poquito de cómo es de que se puede diferenciar una SIRS, una placa de tórax en SIRS, y una por causa de edema de falla cardíaca. Pues bien, aquí encontramos otras imágenes en donde podemos encontrar infiltrados alveolares difusos bilaterales. Y bien, en una tomografía de tórax, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Infiltrados bilaterales tipo vidrio deslustrado, como lo podemos ver en esta parte. Ahora bien, recuerden lo que yo ya les había mencionado, de que el edema va a partes declives. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí en esta tomografía pues fue tomado con el paciente pues acostado boca arriba, ¿no? En decúbito supino. Pero ¿qué es lo que pasa si lo pronamos? Si al paciente lo ponemos en posición boca abajo, pues esto que vamos a ver acá, esto blanco, este patrón vidrio deslustrado, se va a venir a estas zonas, por lo mismo del movimiento del edema, por el edema y por la gravedad pues que produce este movimiento este desplazamiento hacia la parte ventral. Y pues bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con el ultrasonido pulmonar? Pues vamos a encontrar líneas B confluentes, como lo podemos ver acá, que pues van a corresponder a lo que es un edema pulmonar. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico definitivo? Para esto tenemos los criterios de Berlin para el SIRS, en donde vamos a tener 4 aspectos importantes, como lo son los signos radiológicos, el edema pulmonar, la gravedad y el tiempo de evolución. Para empezar, los signos radiológicos, pues vamos a encontrar que van a haber infiltrados en cualquier estudio de imagen, ya sea en radiografía de tórax, como ya vimos, infiltrados alveolares difusos bilaterales. En una tomografía computarizada vamos a encontrar el patrón de vidrio deslustrado y un ultrasonido pulmonar con las líneas que ya anteriormente les mostré. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el edema pulmonar? Este edema pulmonar debe no estar justificado por una falla cardíaca, o sea que el origen sí sea por el pulmón, por el SIRS, y no por una falla cardíaca. ¿Y esto cómo lo vamos a evidenciar? Pues con una ecocardiografía. Ahora bien, otro criterio pues es la gravedad de presión arterial de O2 en relación con la FiO2, que es la frecuencia inspirada de oxígeno, que lo normal debe de ser mayor a 300 milímetros de mercurio. Entonces, si hay menor de 300 milímetros de mercurio, pues ya se considera patológico. Y encontramos pues 3 tipos de gravedad:
la leve que va de 300 a 201, la moderada que va de 200 a 101 milímetros de mercurio y la severa que es menor a 100 milímetros de mercurio. Y en cuanto al tiempo de evolución, pues obviamente por eso es síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, porque pues es agudo y debe de ser un tiempo menor a 7 días. Ahora bien, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues el principal pues es la falla cardíaca congestiva, en donde pues ya les venía mencionando que se puede llegar a diferenciar con una ecocardiografía, o también se puede medir la presión capilar pulmonar con un catéter Swan-Ganz, y lo normal debería de ser de menos de 15 milímetros de mercurio, y así diferenciamos el CIRS de una falla cardíaca congestiva. Otro diagnóstico diferencial pues sería la bronquitis obliterante y el edema pulmonar neurogénico. Y pues bien, esto sería todo por el video de hoy. Aquí están las referencias y pues espero que les haya gustado el video. No olviden que voy a subir otro video hablando específicamente del tratamiento del CIRS. Y pues suscríbanse y denle like. Gracias.